Buenos días a todos. Mi nombre es Germán Benítez, coordinador y abogado senior del área laboral y migratorio de San Clemente Fernández Abogados. Estamos aquí hoy para conversar un poco sobre la coyuntura que nos ha presentado el COVID-19 y particularmente cuáles pueden ser las medidas que en este momento pueden tomar los empresarios y los empleadores para afrontar los desafíos laborales que implica el trabajo en estos momentos de crisis. Conmigo tengo a la doctora Jimena Osorio. Ella es abogada senior, experta en estos temas, particularmente en temas migratorios y laborales. Y la idea es que vamos a compartir un poco las ideas y discusiones que hemos tenido en el área, por supuesto, dándoles a ustedes la oportunidad de que si quieren participar a través del chat pueden hacernos todas las preguntas, las canalizaremos y trataremos en la medida de lo posible de darles nuestros comentarios. Después, doctora Jimena. Buenos días a todos, muchas gracias por conectarse para asistir a esta charla que va a abordar un tema pues interesante e importante porque demanda de todos nosotros un alto grado de responsabilidad y sobre todo un alto grado de acción inmediata. Muchas gracias. La agenda que les proponemos seguir va a ser a grandes rasgos un primer análisis de los temas de carácter laboral y migratorio desde un punto de vista de una información preliminar, viendo cuáles han sido las regulaciones que en estas últimas 2 semanas, que han sido una locura, han salido, cuáles son las medidas excepcionales y temporales que pueden tomar los empleadores en estos momentos y particularmente esas medidas, en qué forma vemos que pueden ser implementadas por sus empresas. Entonces, pues entrando en materia, yo quisiera, Jimena, que tú nos contaras un poco cuáles han sido los antecedentes para que el coronavirus, llamado técnicamente COVID-19, generara las medidas que ha tomado en este momento el gobierno colombiano. Claro, la Organización Mundial de la Salud reportó en el mes de diciembre, de hecho en la última semana de diciembre de 2019, algunos casos de infección respiratoria aguda. Después de investigaciones se pudo determinar que se trataba de una nueva cepa de coronavirus que se localizó y se focalizó en un mercado de animales. Por alguna razón de mutación existió el salto de animales a humanos y esa es la razón de que el coronavirus sea en principio tan agresivo y que se pueda transmitir tan fácilmente. Tengan en cuenta que los primeros casos se presentaron en la última semana de diciembre y a hoy, en marzo de 2020, ya tenemos 146 países con presencia de coronavirus y en Colombia existen 102 casos confirmados de coronavirus. En esa medida, desde que la Organización Mundial de la Salud en principio empezó a declarar una emergencia de salud pública de importancia internacional y después declarar el brote de coronavirus como una pandemia, todos los estados han tomado medidas y Colombia pues no ha sido la excepción. Bueno, ¿y cuál ha sido la evolución de los lineamientos legales o regulatorios que ha tenido el gobierno para la prevención y control de este COVID? Pues Colombia en este momento se pueden diferenciar como 2 etapas de acción. La primera etapa de acción en Colombia se llamaba o tiene el fin de prevención y preparación para la entrada en Colombia del virus. Todas estas medidas y lineamientos técnicos que se emitieron y que obviamente tenían como receptores en lo que nos atañe a los empleadores, a los trabajadores, a las administradoras de riesgos laborales, porque obviamente ellos eran los responsables de administrar la emergencia, tenían ese fin preventivo y de preparación. Pero esa etapa finalizó el 6 de marzo. El 6 de marzo empieza la etapa de contención porque en esa fecha empezó o se pudo determinar el primer caso positivo de COVID-19 en Colombia. En este momento estamos en qué etapa? En este momento estamos ya en etapa de contención y el fin de la etapa de contención es informar y advertir a todos nosotros como individuos, miembros de la sociedad y como actores con roles determinados también en una empresa el virus está en Colombia, lo que tenemos es que adoptar medidas sanitarias. ¿Para qué? Para que el virus no se propague rápidamente. En la medida en que el virus se disemine lentamente, pues eso hará que el sistema de salud no colapse y que la capacidad sanitaria de Colombia pues obviamente se respete y estén en unos niveles
de alguna manera adecuados. Y Mimena, y considerando que estamos en la etapa de contención, ¿cuáles han sido los lineamientos, si es que se han dado, cuáles han sido las guías que tú has podido ver que se han dado para el manejo de situaciones laborales? Claro. Las medidas tienen una base y tienen un foco sanitario, y el foco sanitario o la base sanitaria es evitemos o propiciemos el aislamiento social. Y en esa medida también obviamente le imponen a las empresas adecuarse y reinventarse en sus modelos de organización corporativo. Ojo, es muy importante que ustedes tengan en cuenta que estas medidas quieren proteger varias cosas. Primero, la salud de todos los colombianos. Segundo, quieren proteger el trabajo. También quieren proteger la actividad empresarial. Entonces, estas medidas de aislamiento social buscan precisamente protegernos, pero no paralizar las actividades de las empresas. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Considerando que hay una serie de medidas, como lo acabas de decir, son medidas de carácter temporal, ¿cuáles son esas medidas? ¿Por qué son excepcionales? Claro, son excepcionales porque son medidas que se tienen que adoptar excepcionalmente, como lo dijimos, para tratar de organizar el modelo laboral en las empresas. Entonces, en la medida en que podamos hacer uso del teletrabajo o del trabajo remoto en casa, probablemente tener en cuenta las vacaciones, esas medidas y esas herramientas podrían ayudar a mejorar el nivel y el ambiente laboral para de todas maneras ayudar a la descongestión. En la medida en que nosotros podamos utilizar esas herramientas, podemos ayudar precisamente con la contención del virus en Colombia. Hablemos primero del teletrabajo y del trabajo en casa. En principio existió alguna especie de confusión porque la primera medida que se recomendó fue la del teletrabajo. Y el teletrabajo, las personas que lo han implementado saben que previamente necesitan algún tipo de actuaciones, sobre todo con la ARL, para validar el lugar donde se va a prestar esta forma de organización laboral. Después, obviamente, las entidades estatales empezaron a aclarar el tema y también a propiciar o a recomendar el servicio, el desarrollo del trabajo a través de las figuras del teletrabajo o el trabajo remoto o el trabajo en casa, que son modelos que no son iguales al teletrabajo, que son modelos ocasionales. Y como son ocasionales, sirven y ayudan como una herramienta inmediata para, digamos, de alguna manera abordar esta emergencia. Sí hay que tener controles, claramente, y es el empleador el que tiene que determinar cuáles cargos se pueden, qué cargos pueden desarrollar trabajo en casa, y además tener unas instrucciones precisas sobre entregables, sobre la manera en que ellos deben entender que se tiene que cumplir de todos modos la jornada laboral. Además, el empleador sí tiene que informar al ERL qué trabajadores van a desarrollar este trabajo en casa, en la medida en que la ERL tiene que saber quiénes trabajadores van a tener este modelo para eventualmente abordar cualquier situación de enfermedad laboral o accidente de trabajo. ¿Cuál es realmente la diferencia entre teletrabajo y trabajo en casa? O sea, digamos que si nos tuviéramos que definir para tenerlo muy claro, ¿cuál es la diferencia entre estas dos figuras? El teletrabajo es una figura que está completamente regulada, y como está completamente regulada exige, lo que te decía, ciertos requisitos previos de adecuación y de ajuste en el modelo. De hecho, una persona que teletrabaja claramente, pues obviamente se llama teletrabajador. En la figura del trabajo remoto en casa, es como a veces nos pasa, hermano. Decidimos en algún momento, tengo mucho trabajo, voy a trabajar en la casa, pero eso no me convierte en teletrabajador. De hecho, cuando pase esta situación y dejemos de utilizar este modelo, pues el trabajador y las condiciones del trabajo van a seguir, se van a volver a su estado normal. Vamos otra vez a volver a trabajar en las instalaciones de la empresa. Eso no sucedería con el modelo del teletrabajo. Una vez pase esta contingencia, el teletrabajador va a seguir siendo teletrabajador y probablemente no va a ser necesaria su presencia en las instalaciones físicas de la empresa. O sea, yo puedo en este momento decirle a mis empleados,
vayan y trabajen desde la casa, y eso sería trabajo en casa, o sea, el llamado home office, ¿cierto? Claro que sí. De hecho, es una medida excepcional y es una medida que se tiene que tomar. Si lo que queremos es el aislamiento social, obviamente es una medida que sirve en la mayoría de los casos para que la actividad empresarial obviamente no se pare y también proteger el trabajo. Y si yo necesitara enviar a esas personas a la casa, ¿qué medidas o qué situación debo ponerles a estos trabajadores para que eficientemente estén trabajando haciendo ese home office? Lo que te había mencionado, es importante que el empleador informe a qué trabajadores autoriza a trabajar desde casa. Y sí hay que tener en cuenta algunas recomendaciones. Como lo habíamos dicho, el trabajo en casa no de alguna manera limita o extingue las obligaciones, sobre todo el cumplimiento de jornada laboral y el cumplimiento de entregables. Hay que definir muy bien día a día, en lo posible, qué es lo que se espera del trabajador o qué obligaciones o productos se espera que se entreguen del trabajador. Igualmente, el empleador, como lo mencionamos, tiene que reportar a la ARL qué trabajadores van a realizar ese trabajo en casa. ¿Qué otras medidas has visto tú en estas normas? Porque pues lo que hemos visto mucho en estos días son una serie de resoluciones, desde de todo tipo de números, desde la resolución 17 hasta la, creo de ayer, la resolución 21, si mal no estoy, que han sacado otra serie de posibilidades. ¿Cuáles son esas posibilidades y cuáles tus opiniones, tus consideraciones frente a ese tipo de posibilidades? Bueno, las posibilidades, como les mencionamos, son el teletrabajo en primera medida y el trabajo remoto, porque la actividad no debe parar. Pero también existen, si las personas no pueden realizar trabajo remoto o teletrabajar, es muy importante que tengan en cuenta que pueden existir medidas para que la empresa genere horarios flexibles, o sea, generar como tandas de alguna manera de entrada y de salida para cumplir sus horarios. También podemos hacer uso de las herramientas que nos da la norma laboral. De hecho, se establece en el Código Sustantivo de Trabajo esta jornada semanal flexible, y es básicamente, de alguna manera, distribuir la jornada laboral semanal, como un ejemplo, 48 horas que tenemos la semana, que es la jornada laboral ordinaria, y distribuir día a día jornadas diarias flexibles, que pueden empezar o pueden ser de mínimo 4 horas o de máximo 10 horas, en un tiempo o en un rango que va desde las 6 de la mañana a las 9 de la tarde. Si no se exceden las 48 horas semanales, claramente no se va a generar horario extra. O sea, yo puedo reducir jornada en este momento y distribuirla, o ¿cómo lo harías tú? Puede ser, esa es otra medida, que es la reducción de las jornadas, pero también simplemente lo que se hace es redistribuir las jornadas sin reducirlas en principio, para lograr que haya una menor concentración, digamos que si se programan bien, una menor concentración de trabajadores en el ambiente laboral, y obviamente propiciar una menor exposición, sobre todo en horas pico, donde sabemos que el sistema público de transporte pues concentra cantidad de gente. Ok. ¿Qué otras medidas has visto? Es decir, por ejemplo, se escucha mucho, demanden a los trabajadores a vacaciones, suspendan contratos. ¿Cuáles han sido esas medidas en tu opinión? Es una buena medida. Bueno, es que esas medidas también implican de alguna manera una suspensión de labores. Entonces pueden ser medidas secundarias cuando el modelo de teletrabajo o el trabajo en casa no sirva, pues podemos hacer uso de las vacaciones. Si las empresas tienen trabajadores que tienen vacaciones acumuladas, lo que se puede hacer con ellos es, en principio, concertar, o sea, de mutuo acuerdo, tomar de manera inmediata ese periodo de vacaciones. Se puede hacer de esa manera siempre y cuando sea concertada. Ahora, si no se puede de esa manera, los empleadores lo que pueden hacer es programar las vacaciones, dando una antelación, un preaviso de antelación de 15 días, para que también hayan tandas de disfrute de descanso remunerado. De alguna manera, lo que se tiene que hacer con las empresas y con las partes, o sea, el trabajador y el empleador, es tener conciencia de la emergencia que estamos atravesando, y en la medida de lo posible, de mutuo acuerdo, lograr el disfrute de las vacaciones de manera inmediata. Ese es un punto.
Los otros puntos que podemos analizar, que son medidas preventivas y excepcionales, pueden ser también los permisos remunerados en los eventos en que, por la contingencia que se está atravesando por el COVID-19, el empleador por 1 o 2 días tal vez pueda decirle a su trabajador: quédese en casa, no se preocupe, por estos días yo le voy a pagar su salario. Eso es básicamente una muestra de generosidad de la empresa, que también obviamente exige algún grado de compromiso de los trabajadores. O sea, si te estoy entendiendo bien, yo tengo básicamente 3 opciones para las vacaciones, ¿cierto? Y es entrar a concertar las vacaciones ya con mis trabajadores, primera. Segunda, aprovechar un esquema de vacaciones colectivas, si es que fuera posible, y digamos que en el último caso sería casi que obligarlos, dentro de la posibilidad que la ley me da, de exigir la toma de vacaciones. ¿Así es el entendimiento? Sí, entendamos que las vacaciones o la concesión de las vacaciones originalmente es una decisión unilateral del empleador, pero hay una formalidad en la norma, y es: si el empleador concede las vacaciones y no hay un consenso, tiene que dar un preaviso de 15 días. ¿Y cómo funciona ese preaviso en este momento? Porque imagínate yo teniendo que pasar por ese preaviso de 15 días para efectos de darle a mis trabajadores con algo que es realmente urgente. ¿Cómo lo hacemos? Es precisamente por eso, es crear conciencia con los trabajadores y lograr en mayor medida un acuerdo o unas vacaciones consensuadas. Cuando hay un mutuo acuerdo en el disfrute o en el momento en que se disfrutan las vacaciones, se pueden tomar de manera inmediata. Entonces tenemos esos 2 elementos: el mutuo acuerdo para disfrutar de las vacaciones inmediatamente, o otra herramienta, que es programar las vacaciones en aquellos casos en los que trabajadores de alguna manera presenten algún impedimento, y programarlos dándoles un preaviso de 15 días. Bueno, asumiendo, por ejemplo, que las vacaciones no fueran viables, es decir, tengo personas que acaban de ingresar a la empresa, ¿qué hago? ¿Les puedo igual dar las vacaciones? Sí, podría ser una medida de vacaciones anticipadas, donde el empleador claramente les da el disfrute del descanso remunerado sin que las hubieran causado. Recuerden que las vacaciones se tienen que dar siempre y cuando el trabajador haya acreditado que ha cumplido 1 año de servicios, pero por esta medida excepcional se podría hacer. Claramente, ya cuando se cumple el año de servicios, el trabajador no puede solicitar el no disfrute de las vacaciones porque ya las disfrutó anticipadamente. Bueno, y digamos que aquí en esta línea lo que hemos visto es que en primer lugar, digamos que intentemos el home office, el teletrabajo, de pronto la aplicación de jornadas o de horarios flexibles, asumiendo que yo necesite desarrollar trabajos en la compañía. Y si, digamos, puedo prescindir de cierto personal no esencial, podría llevarlos a un esquema vacacional. Pero, ¿qué pasa con la suspensión? Porque se ha hablado mucho de si se puede o no se puede suspender, entendiendo por supuesto que pues, no todos los empresarios tienen la posibilidad de mantener un pago de salarios de personas pues, que claramente no te van a poder retribuir. Y lo digo puntualmente porque hay ciertos sectores de la economía y ciertas industrias en los que definitivamente en este momento están quietos. O sea, no me quiero, por ejemplo, ni imaginar qué será el sector turístico, el hotelero, el educativo, ejemplo los jardines. ¿Qué pueden hacer ellos? ¿Cómo sería esa medida de suspensión? Claro, esas son medidas, digamos, extremas, no son recomendaciones o no son lineamientos de los que han comunicado las entidades gubernamentales, pero sí son medidas que se tienen que abordar y de alguna manera analizar, porque como tú bien lo mencionas, Germán, hay algunas empresas que esta coyuntura sí les ha pegado económicamente y les ha pegado muy, muy, muy duro. Entonces, empecemos diciendo que la suspensión, entendiéndolo como suspensión de los contratos de trabajo, se podrían alegar de 2 maneras: o porque hay una fuerza mayor o un caso fortuito que definitivamente impidan la ejecución temporal del contrato, o porque se tiene que solicitar una suspensión de actividades hasta por 120 días por razones, en este caso, económicas. Hay que tener en cuenta algo, y es que el parámetro o el lineamiento del Ministerio de Trabajo es
El COVID por sí solo no genera fuerza mayor y no genera caso fortuito. Es simplemente una situación. Recordemos que la fuerza mayor o el caso fortuito es un imprevisto al que es imposible resistir, pero que ese imprevisto irresistible genere de verdad la imposibilidad de atender las obligaciones laborales. Entonces hay que mirar y analizar cada caso en concreto. No todas las empresas pueden alegar o podrían alegar una suspensión de los contratos laborales por fuerza mayor, pero pues sí existirían casos que hay que analizar en concreto para verificar si es posible atender esa medida, que se puede atender de manera inmediata, únicamente dando aviso al Ministerio de Trabajo. Pero es muy importante tener claro que ese no es el lineamiento del gobierno, no es lo que se espera de las empresas en principio, y es claro también que el COVID por sí solo no genera fuerza mayor, hay que analizar cada caso en concreto. También puede existir la solicitud de suspensión de actividades hasta por 120 días, porque hay sectores de la economía que claramente no le están pasando bien. No sé, el sector espectáculos, donde se cancelaron todos los conciertos o los actores de teatro. Entonces habrá que analizar también si se puede solicitar esa suspensión. La suspensión de actividades hasta por 120 días tiene un trámite muchísimo más engorroso, porque hay que pedir autorización al Ministerio de Trabajo, y el Ministerio de Trabajo pues obviamente tiene que dar vía libre para esta suspensión. En esa medida este proceso puede tomar hasta 2 meses, y pues realmente hay que analizarlo muy bien, sobre todo en esta coyuntura que estamos atravesando. Bueno, ¿y qué implica la suspensión del contrato de trabajo? Es decir, ¿qué realmente es lo que se suspende? La suspensión de los contratos de trabajo simplemente releva al trabajador y al empleador de ciertas obligaciones, no de todas. El trabajador obviamente queda liberado de prestar el servicio y el empleador queda liberado de pagar el salario, pero sí digamos que se mantienen algunas obligaciones. Y en este caso, si de llegarse a dar la suspensión de los contratos de trabajo, digamos que hay que entenderlo como es una medida de alguna manera extrema, pero que busca garantizar o tener la vigencia del contrato, que en otras situaciones uno podría terminar. Entonces, si las empresas definitivamente se van abocadas a tomar esta medida, hay que tener en cuenta que existe para el trabajador todavía la protección en el sistema de seguridad social. Aunque puede ser una medida que puede ser considerada extrema, no es una medida tan grave como sería la posible terminación de los contratos de trabajo, porque en esta coyuntura lo que de alguna manera también se quiere garantizar es la protección a las redes de salud por parte de que el empleador brinde esa protección a su trabajador. Entonces, si bien existiría una suspensión del contrato laboral, sí se continuaría garantizando la protección al sistema de seguridad. O sea, el empleador deja de estar obligado a pagar salario, ¿cierto? Así sería. Sí. El trabajador deja de ir a la oficina, deja de tener que cumplir con todas sus obligaciones, o sea, se cierra su obligación de revisar correo, de desarrollar actividades, ¿verdad? Así es. Y la seguridad social, según lo que estás diciendo, es decir, la cobertura en salud, en pensión, igual se garantiza porque el empleador la sigue pagando. ¿Así claro es? que sí, tiene que pagar, digamos que el porcentaje que le corresponde, y obviamente pues garantiza que el trabajador tenga acceso a los servicios de salud. O sea, el empleador paga solamente su porcentaje o también cubre la parte del trabajador. En teoría el empleador tiene que pagar solo su porcentaje, pero hay conceptos del Ministerio de Trabajo en la que se informa que el empleador puede utilizar la medida de deducir de alguna manera o poner por el trabajador la parte que le corresponde, y una vez obviamente se reanuden las actividades laborales, pues harán el cruce de cuentas. Oye, algo que nos han estado preguntando algunos clientes es, digamos, 3 casos especiales, y te los quiero plantear a ver tú cómo los ves. Y es, ¿qué vamos a hacer con los que tienen contratos de trabajo a término fijo en este momento? Ese es, digamos, que el primero, y fíjate, tengo las otras preguntas. ¿Cómo hacemos con los contratos a término fijo? Especialmente si en este momento estamos, por ejemplo, a puertas de terminarlo, o si tengo que pasar la carta de que voy a advertir que no lo quiero prorrogar. ¿Cómo funcionamos en este momento con este tipo de contratos? Las empresas tienen que analizar y si obviamente les ha afectado muchísimo económicamente este tema coyuntural,
pues verificar los contratos de trabajo a término fijo, y en la medida en que puedan terminarlos argumentando la expiración del plazo, pues podrán hacerlo, obviamente teniendo en cuenta que siempre tienen que dar un preaviso de mínimo 30 días. Si obviamente dan un preaviso posterior o con una antelación menor a los 30 días, pues obviamente ya los contratos a término fijo pues se habrán prorrogado. Entonces, en la medida en que se puedan terminar los contratos con el cumplimiento de la noticia previa, con todo el cumplimiento legal, pues se podrá dar la terminación por cumplimiento, por la expiración del plazo. Ok. Bueno, ¿qué hacemos con los periodos de prueba? Porque es que si tengo una persona en periodo de prueba, ¿cómo hago yo? ¿Puedo terminarlo? ¿Puedo en este momento usar el periodo de prueba para intentar no continuar con el contrato de trabajo de alguien que en este momento, digamos, por flujo de caja, por circunstancias especiales de la empresa, pues casi que me conviene no tenerlo? Hay que tener mucho cuidado con la figura del periodo de prueba. La finalidad del periodo de prueba es que las partes verifiquen si, sobre todo el empleador tiene que verificar que el trabajador es una persona realmente apta para el trabajo por el cual se contrató. En esa medida, si obviamente nosotros no tenemos que motivar la terminación del contrato de trabajo en el periodo de prueba, pero sí tiene que haber un motivo objetivo, y ese motivo objetivo es: no eres apto para realizar la actividad por la cual te contraté. Entonces, si existe en este momento ese tipo de situaciones, pues se podrían terminar los contratos laborales en periodo de prueba, pero siempre teniendo muy en claro que el argumento no es la situación del COVID-19, sino que esta persona realmente se puede demostrar que no es apta para continuar desarrollando la labor. O sea, yo no puedo usar el COVID-19, digamos, para decir, oiga, termino el contrato por periodo de prueba durante el periodo de prueba. No, nosotros no lo aconsejamos porque realmente ese no es el fin del periodo de prueba. El COVID es una situación excepcional que se ha presentado, pero sí no lo podríamos argumentar o no lo recomendamos argumentar. Simplemente es una situación que puede confluir con la ineficiencia o la falta de habilidad del trabajador para cumplir sus actividades, y por esa razón dar por terminado el contrato en periodo de prueba. Perfecto. Y digamos, ya mi última opción, no me queda de otra sino terminar contratos. ¿Qué ves tú ahí? Es decir, digamos que la preocupación que yo veo en este punto es, ¿puedo terminar contratos ahorita? ¿Y qué implicaciones tendría para mí, por ejemplo, tener que despedir a un número significativo de trabajadores de cara a pues, las normas en materia especialmente de despido colectivo? Es el mismo supuesto. El COVID nunca va a ser una causal o una justa causa de terminación de los contratos de trabajo. Entonces, si la empresa decide por cualquier razón, sobre todo económicas, terminar contratos de trabajo, debe saber que va a tener que indemnizar a los trabajadores con una indemnización con las tarifas legales del Código Sustantivo de Trabajo, porque no hay una justa causa realmente para terminar el contrato laboral. Ahora, las empresas deben tener también mucho cuidado en no entrar en despidos colectivos. Ante una, digamos que masiva terminación de contratos laborales sin justa causa, podríamos estar enfrentando ese otro riesgo, y los despidos colectivos básicamente, si no se autorizan, si no son autorizados previamente por el Ministerio de Trabajo, pues carecerán de efectos. Y si carecen de efectos, el empleador tendrá que reconocer todos los salarios y todas las prestaciones, porque claramente el contrato sigue vivo. Entonces, las medidas que se tienen que adoptar en principio son medidas preventivas que tienen por fin reorganizar modelos laborales, pero siempre en la medida de lo posible. Esto es muy importante, hacemos un llamado a las empresas, porque la actividad económica no puede, digamos, de alguna manera bajar, es no paralizar la actividad, es proteger en la medida de lo posible los empleos, pero también proteger en la medida de lo posible el normal, de alguna manera, desarrollo empresarial. Después, si por alguna razón estos elementos no sirven, no son una herramienta útil para las empresas, pues estaremos en otros escenarios, como son los escenarios de la suspensión, de las eventuales terminaciones de los contratos de trabajo, pero sí es muy importante tener en cuenta que esto es un compromiso de todos y de todos los actores de las empresas.
Oye, en materia migratoria, ya cambiando un poco de tema y para luego dar paso a que ustedes nos puedan hacer preguntas. En materia migratoria, hace un segundo creo que el presidente Duque estaba diciendo que se cerraba prácticamente el ingreso de extranjeros. Pero ¿qué hago con los que tengo acá y qué hago con los temas migratorios de, por ejemplo, renovaciones de visa? ¿Eso ha cambiado o esto nos implica alguna medida especial? Digamos que el punto acá es que, bueno, el presidente Duque hoy acaba de informar que ya el ingreso de extranjeros y de colombianos está completamente restringido por 30 días. En el evento en que haya extranjeros que deseen ingresar a Colombia porque hay un interés en contratarlos, pues la recomendación para las empresas es suspender esas contrataciones por la eventual y por la notoria situación de emergencia que se está viviendo en estos momentos. Ahora, los extranjeros que de alguna manera están en Colombia, están contratados y que quieren solicitar nuevamente una visa que les permita seguir desarrollando la actividad, pues en teoría el Ministerio de Relaciones sus solicitudes siempre en la actualidad son en línea. Entonces, en teoría, esos procesos no tendrían algún tipo de traumatismo. Pero vamos a ver qué es lo que sucede. Frente a los extranjeros que tenían pensado ingresar a Colombia, pues lo más importante es suspender ese tipo de contratación y de hecho siempre recomendamos a nuestras empresas en el evento en que se haya celebrado algún tipo de contrato, porque sí es un documento que a veces exigen los consejos profesionales para emitir licencias y también el ministerio para verificar si otorgan una visa, en este caso laboral, siempre incluir cláusulas especiales migratorias que puedan, digamos que, afrontar o contener este tipo de situaciones. Las cláusulas migratorias básicamente deben tener como el lineamiento preciso y la directriz precisa es de el contrato se empiece a ejecutar únicamente y en la medida en que el trabajador extranjero pueda acreditarme que tiene todos los permisos para poder ejecutar una actividad en Colombia, en este caso un contrato laboral. Y en este caso claramente, si bien hay una celebración de un contrato, no lo puede ejecutar y por ahí esta cláusula brindaría a las empresas. O sea, en este momento, extranjero que tenga visa o permiso para estar en Colombia trabajando, desarrollando una actividad y que requiera extender ese permiso o ampliar su visa, es decir, renovar su visa, lo puede hacer sin ninguna dificultad. Partiendo del supuesto que el extranjero se encuentra trabajando y que está en Colombia. Si está en Colombia, pues todas las entidades que otorgan licencias, permisos, de hecho lo hacen a través de plataformas y su solicitud siempre se hace en línea, entonces en teoría no existiría algún tipo de traumatismo. Podría eventualmente generar algún tipo de demora y si eso es así, pues obviamente se recurrirían a las herramientas migratorias que se ofrecen, como el salvoconducto en la medida en que estoy próxima a que la visa se me venza y no me han otorgado una nueva visa, pues podríamos hacer uso del salvoconducto que realmente Migración Colombia lo está expidiendo en rápido. Ok. Y una última pregunta y es, digamos que en el contexto de una persona que haya ingresado a Colombia en los últimos días, por supuesto, desde que todo esto comenzó, pues se ha escuchado mucho de la cuarentena que debe guardar la persona precisamente cuando viene de algunos países. Sé que hay algunas nacionalidades que hasta ayer estaban restringidas, pero una persona que entre a Colombia, que haya entrado a Colombia y que esté en la cuarentena, ese tiempo el empleador lo puede tomar de incapacidad. ¿Tú qué has visto o cuál ha sido la posición al respecto de ese tiempo que la persona va a estar aislada y que no va a poder trabajar? Que el trabajador esté aislado necesariamente no implica que no pueda trabajar. Puede hacer uso de las herramientas, como ya lo dijimos, del teletrabajo o también del trabajo pues, remoto, del trabajo desde su casa. Entonces, en la medida en que lo pueda hacer, claramente está desarrollando una actividad laboral que no implica la interrupción de su labor. Simplemente la cuarentena es una medida de confinamiento, obviamente para evitar algún tipo de contacto social. Ahora, si realmente no puede trabajar porque no es de esas personas que las herramientas del teletrabajo, del trabajo en casa solo lo permiten, pues claramente ahí existirían las otras medidas que el empleador puede otorgar y es, la primera puede ser
no puedes trabajar, pero no te preocupes porque yo te sigo pagando el salario, tú simplemente estás relevado a ejecutar como tu servicio, esa puede ser una opción. Ahora, si realmente está imposibilitado y el empleador no puede usar la figura de seguir pagando, podríamos de alguna manera argumentar una fuerza mayor, porque realmente, como lo dijimos, es un imprevisto irresistible que hace que definitivamente imposibilita la ejecución de las labores. Bueno, creo que tenemos algunas preguntas. Si quieres, pásame por favor y te voy a leer algunas de las preguntas que nos han hecho. Primera pregunta que tenemos acá, tenemos varias, y es ¿cómo se manejaría con trabajadores que laboran en obras de construcción? ¿Qué ves tú? Porque ellos obviamente están en un espacio en el que no podría mandarlos para la casa, no tengo una manera específica de ponerlos en un home office. ¿Cuál sería, digamos, tu opinión para este tipo de sector? Las medidas que se han tomado para cuando no existe la posibilidad de trabajo en casa o teletrabajo es precisamente horarios de trabajo flexibles, impulsar realmente el autocuidado, el lavado de manos, los turnos de trabajo, pero claramente esa actividad en teoría no para, simplemente el empleador tiene que tomar medidas para flexibilizar las jornadas de trabajo y que obviamente la hora puede llegar pues, a buen término. Aquí hay un caso y es, que me parece muy interesante, y es, tengo una persona que tengo que darle vacaciones ahora, ¿listo? Se las tengo que generar. La persona, digamos, a fin de año tiene un cúmulo de vacaciones que da para que posiblemente le pueda dar unos días de más, pero si no lo logro, ¿puedo descontar estos días que le voy a tomar ahorita de sus vacaciones? ¿Pero a qué te refieres? ¿Los va a dar de manera anticipada? Sí, asumiendo que las tuviera que dar, ¿puedo descontarlo de sus vacaciones posteriormente? Claro que sí, porque las vacaciones que se causan, pues se causan y te generan ciertos días. En caso, por año de servicio son 15 días hábiles. Entonces, en la medida en que tú otorgues de manera anticipada o se pueda acordar que de manera anticipada se otorgue cierto número de vacaciones, pues obviamente lo que tienes que hacer cuando se cumpla eventualmente el año de servicios es dar las vacaciones, los días de vacaciones que faltan. Okay. O sea, el trabajador no se puede aprovechar la circunstancia de las vacaciones anticipadas para que el trabajador pueda pedir otro tipo, más vacaciones que no ha causado ni ha generado. ¿Qué piensas tú de los trabajadores en misión? ¿Qué hago yo con estas personas de servicios temporales que tengo en mi empresa? ¿Puedo hacer lo mismo? En cuanto ¿Tomar las mismas medidas con ellos, o cuál sería tu recomendación pues, respecto a este tipo de trabajadores claro, que pues no son tuyos en el claro. final del día? Recordemos que los trabajadores de misión tienen sus verdaderos empleadores son las empresas de servicios temporales. Ahí lo que se recomendaría es que exista una conversación o un acuerdo previo entre la empresa de servicios temporales y la empresa usuaria para validar de qué manera se pueden tomar medidas que no de alguna manera interrumpan la actividad y obviamente protegiendo también a los trabajadores en misión. Pero en teoría se pueden utilizar también los mismos mecanismos que hemos dado, sobre todo en este caso, lo que se podría hacer era coordinar con la empresa de servicios temporales jornadas de horarios que sean flexibles. Ok, te cambio un poquito el caso porque también nos están haciendo una pregunta migratoria que me parece muy interesante que la podamos ver. Persona que tenía visa y pretendía entrar este fin de semana, con esta medida que va a evitar que pueda ingresar a Colombia, ¿qué pasa con su visa? Pues la visa claramente finalizará en la fecha en que haya establecido, o sea, la visa tiene una vigencia y si la vigencia finaliza, pues esa visa ya no podemos contar con ella. Si el trabajador o la persona está fuera, claramente si después lo dejan ingresar, porque en este momento las suspensiones, los ingresos de los ciudadanos extranjeros están suspendidos, pues ingresará con otro estatus migratorio. Puede ser con un estatus de aquellas categorías, nuevas categorías de los permisos de ingreso y permanencia, que puede ser con el estatus de turista, y ya eventualmente cuando lo dejen ingresar, pues se tomarán las medidas para solicitar una nueva visa. Bueno. Bueno, tengan en cuenta algo.
y es que los trabajadores o los ciudadanos extranjeros pueden ingresar hasta este fin de semana. Entonces, en la medida en que lo logren hacer, pues estaría perfecto y la empresa tendría que inmediatamente adoptar las medidas para solicitar una nueva visa, pero pues si ya no lo logra, tendríamos que hacer uso de los estatus migratorios de ingreso, que no serían como titulares de visa, sino como titulares de cualquier categoría de los permisos de ingreso y permanencia. Bueno, aquí revisando las preguntas en general, creo que las hemos logrado condensar todas en nuestros comentarios. Sin embargo, quedamos por supuesto a su disposición para cualquier pregunta adicional. Están nuestras oficinas abiertas. Nosotros, a pesar de todo este tema del COVID, estamos remotamente trabajando para todos nuestros clientes. Por supuesto, siéntanse libres de llamarnos o preguntarnos en nuestros teléfonos, en nuestros correos electrónicos. Les agradecemos mucho su tiempo. Gracias, por supuesto, por darnos este espacio y bienvenidos, por supuesto, a cualquier pregunta o cosa adicional que puedan llegar a generar. Tengan en cuenta algo, y es que todo lo que estamos dando aquí son de alguna manera lineamientos generales, pero cada caso debe analizarse de manera específica. Entonces, la situación que ustedes en este momento les preocupa, obviamente se pueden contactar con nosotros.